Decía recién que la historiografía del siglo XX, a partir de la renovación que inauguran los paradigmas de la escuela de análisis y de la escuela cuantitativista anglosajona, no solamente incorporan nuevas fuentes y técnicas de carácter cuantitativo para abordar el estudio de los registros de población, parroquiales, censales, sino que también incorporan otras variables de carácter económico para analizar, por ejemplo, las cuentas nacionales, y también la incorporación, digamos, de otras escalas de carácter local, regional, continental, que trascienden el espacio político de los estados nacionales. Si desde el dominio social del que hablaba García observamos el pasaje de una etapa de desarrollo de la disciplina a otra, podemos observar que hay tres grandes acontecimientos que interpelan a la historiografía y que obligan a la disciplina a abrirse a otras técnicas de análisis, inclusive, decía, estas de carácter cuantitativo que provienen de otras disciplinas, como por ejemplo la estadística o la matemática. Los tres grandes acontecimientos tienen que ver con la Primera Guerra Mundial, con la Revolución Rusa y con la crisis de 1929, que genera el derrumbe económico y social de los países que habían sido los grandes triunfadores precisamente de la Primera Guerra Mundial. Para, digamos, explicar este tipo de fenómenos, la secuencia cronológica se torna insuficiente y, como dije recién, esos modos de construcción del conocimiento histórico, que eran fundamentalmente de carácter cualitativo, son insuficientes para asimilar los nuevos objetos y las nuevas situaciones que se plantean. La recurrencia a otras disciplinas que tienen precisamente mayor desarrollo en los aspectos cuantitativos y en el caso de la estadística y las matemáticas, como dije, se hizo indispensable para poder incorporar al objeto historiográfico las variables de tipo social y de tipo económico. Quiero hacer una aclaración aquí en el sentido en que fue utilizado el término paradigma. Fue utilizado en el sentido de Kuhn, en el sentido que lo utiliza Thomas Kuhn, y desde el punto de vista de la disciplina histórica, uno podría también asumir la inconmensurabilidad de las tres grandes corrientes, o los tres grandes paradigmas que dominaron la historiografía del siglo XX, del corto siglo XX, como dice Hobsbawm, que son la escuela de Annales, el materialismo histórico y la escuela cuantitativista anglosajona. Sin embargo, el marco epistémico, desde la perspectiva de García y de Piaget, no necesariamente genera una ruptura epistemológica. En todo caso, remite a la racionalidad inmanentista de la tradición clásica recuperada a partir de la modernidad y, digamos, permanece con cierta vigencia en un campo disciplinar que se diferencia y se institucionaliza con los aportes metodológicos de la crítica erudita. Pero si existe o no existe una ruptura epistemológica es un tema que no forma parte de esta exposición por la complejidad y extensión
que debería desarrollarse, más aún teniendo en cuenta que en el campo disciplinar tampoco es un tema demasiado estudiado, pero queda como pregunta abierta eventualmente para algún tipo de investigación futura. Retomando un poco la cuestión de de la equilibración de los esquemas de conocimiento, eh, a ver, para poder vincularlo a lo que venimos diciendo respecto del campo disciplinar. Los sistemas de conocimiento pueden integrar las perturbaciones y estas dejan de serlo si se logra la ampliación de los sistemas de conocimiento a partir de dos mecanismos. Uno que tiene que ver con la comprensión, a partir del cual las transformaciones se articulan al sistema de operaciones, y otro que tiene que ver con la extensión, a partir del cual las transformaciones no solo se incorporan, sino se multiplican, dejando abierta la posibilidad para que el sistema pueda incorporar otras transformaciones que pueden ser posibles, pero que no están previstas en ese momento, que no están previstas en la incorporación inmediata. Y en este sentido, vamos a ver qué es lo que ocurre, por lo menos hipotéticamente, en el campo disciplinar a partir de la incorporación de estos paradigmas que yo señalaba, de los tres grandes paradigmas que yo señalaba. En el primer caso, la incorporación, digamos, en el caso de la ampliación por extensión, la incorporación al sistema de variables cuantitativas se integrará y no será considerada una perturbación, sino que permitirá la articulación de distintas variables al interior del sistema interactuando entre sí. En el segundo caso, la incorporación de otras variables no consideradas queda abierta, por ejemplo, digamos, aquellas cualitativas que forman parte de la dimensión de lo simbólico, los imaginarios, las representaciones, digo, queda abierta y podrán ser incorporadas a un sistema multidimensional de la disciplina, ahora en su dimensión sincrónica. De este modo, la equilibración se estabiliza nuevamente y esta estabilización se lleva a cabo a través de dos tipos de inferencia, una de carácter dialéctico entre el objeto y el sujeto, como ya dijimos, y orientada a un mayor nivel de complejidad y organización del sistema, incorporando también una relación dialéctica entre los subsistemas cognoscitivo y social en un sistema mayor, y por otro lado la lógica axiomática, que se corresponde a los periodos de estabilidad y permanencia y que están mucho más, relacionadas con el sistema hipotético deductivo. ¿Cómo podemos ver esto en los paradigmas que planteamos anteriormente? Bien, veamos qué pasa en cada uno de ellos. El materialismo histórico es, por definición, una teoría que incorpora la dialéctica en forma constitutiva y por lo tanto su capacidad heurística estaría más próxima a un sistema complejo y abierto como el que acabamos de describir. Si bien Annales no asume la dialéctica como una teoría de la historia, el proceso acumulativo diferenciador entre la historia erudita y positivista necesariamente lo obligó a esta escuela a incorporar otras variables, aunque no necesariamente estén coordinadas entre sí, como para reequilibrar el sistema mediante una abstracción reflexionante. Digamos, su producción puede estar aislada, en su producción pueden estar aisladas las variables e incluirlas en forma descriptiva o empíricamente, por comprensión, pero no termina o no atina de coordinar acciones para su interrelación sistémica que esté capacitada para proveer explicaciones de tipo causal. De hecho, su consecuencia más inmediata para los años 70 fue la llamada historia en migajas, es decir, una historiografía de carácter monográfico muy especializado sin proponerse su integración a un marco teórico al que sí puede aspirar el materialismo histórico. La cliometría
dentro de la tradición anglosajona tiene mucho más contacto con los sistemas lógico-axiomáticos, pero al decir de Hobsbawm corre el riesgo de quedarse en el modelo, inclusive de modelos contrafactuales, pero que se alejan de por ahí una cuestión mucho más vinculada a una abstracción de tipo empírico. Para ir cerrando, ahora sí me voy a permitir leer dos conclusiones que me parece que en su lectura van a resultar mucho más ordenadas y sintéticas. En primer lugar, la correspondencia entre afirmaciones y negaciones necesarias para la reequilibración del sistema está lejos de ser alcanzada en el campo de la historia en particular y de las disciplinas del campo social y humano, fundamentalmente porque perviven contradicciones dialécticas en el sentido piagetiano que explicábamos antes, sin resolver entre diferentes escuelas historiográficas, que difieren en la organización de la complejidad del sistema que implica la multiperspectiva disciplinar y que torna lejano el objetivo de una equilibración maximizadora. En la producción historiográfica es fácilmente constatable el conjunto de afirmaciones a partir del aparato erudito que acompaña a los relatos. Mucho menos apreciable es visibilizar la negación, en muchos casos directamente omitida y en otros escasamente reflexionada. Como dice Hobsbawm, en su crítica a los modelos contrafácticos, para los historiadores el interrogante principal es por qué ocurrieron los hechos en determinadas coordenadas temporales y espaciales. Sin embargo, continúa, es interesante considerar otros resultados posibles en la historia, sobre todo dónde y cuándo no los hubo. Por ejemplo, por qué la revolución industrial se produjo en Inglaterra y no en cualquier otro país o continente. En síntesis, por tratarse de una teoría de carácter general respecto del proceso de construcción del conocimiento, debería ser factible de aplicación a la totalidad del campo de conocimiento científico, ya se trate de ciencias formales y o empíricas, entre las cuales se encuentran las ciencias sociales y humanas. En este último caso, por ser mi campo académico y profesional, me parece pertinente considerar que el conflicto es permanente en la medida en que el abordaje del campo específico es multiparadigmático. En consecuencia, las retroalimentaciones sistémicas promueven tanto reformulaciones y resignificaciones de un mismo problema como nuevos interrogantes para los cuales han sido y siguen siendo necesarias tanto las abstracciones empíricas respecto de las prácticas sociales y culturales como reflexionantes respecto de los esquemas conceptuales de los científicos sociales y humanistas. Espero que con esta última lectura haya sido un poco más clara la exposición. No es sencillo trabajar estos temas en el campo de las ciencias sociales y humanas por tal vez la carencia de estudios específicos sobre una epistemología de este tipo o de este campo científico, pero creo que la teoría constructivista del conocimiento y los sistemas complejos de los que habla García podrían ser un instrumento muy adecuado para avanzar en este terreno.